Rubencito, te cedo el uso de la palabra. Bueno, primero agradecerle a Claudio la gentileza, la cortesía que ha tenido de reunirse con nosotros, sobre todo para atacar un tema que no se está tocando lo suficientemente bien en el Perú, que es frente a la economía del conocimiento, el Perú, qué es lo que tiene que hacer o cómo se puede integrar a la economía del conocimiento. Entonces, el tema es muy, muy interesante. Yo le agradezco a todos los que están con nosotros compartiendo y sin más, Claudio ha sido profesor nuestro, es un excelente economista. Muchos de ustedes han tenido trayectorias laborales con él, así que sin más preámbulo, Claudio, te dejo a ti en uso de la palabra. Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación de estar con ustedes. Como siempre es un gusto compartir mis ideas con gente que tiene la mente muy abierta para aceptarlas, espero por lo menos. Quiero un poco como antecedente comentarles que el tema de futuro siempre ha estado presente en mi acontecer, por llamarlo algo, y empezó con mayor profundidad cuando con Francisco Sagasti y Gera Jaworski fundamos GRADE, ahí por el año 80, y cuando hicimos los primeros trabajos financiados por la cooperación canadiense, mirando un poco el futuro en el caso peruano, donde empezamos a mirar este tipo de temas. Y de ahí he seguido siempre con este tema, más algunas veces que otras, y mirando de cerca cómo el Perú ha tenido, ha hecho varios intentos de organizarse para mirar temas del futuro. El último, el más importante, fue en su momento la creación de ese plan, que a través del tiempo fue desviándose de mirar los temas de futuro y se fue a cosas más estratégicas de mediano y corto plazo. Lamentablemente en el caso peruano no se da lo que hay en otros países, que es institutos dedicados a mirar al futuro, futurología, o prospectiva, en realidad es el título correcto que se le debería dar. La prospectiva nace en dos ambientes fundamentalmente, para los que conocen del tema. Uno, en las grandes empresas internacionales de área de infraestructura. Probablemente el primero y más conocido fue la Shell, que empezó a hacer los estudios del futuro a través de la prospectiva en el campo petrolero y energético, que lo que permitió tomar decisiones con 10 y 20 años de anticipación a cosas que efectivamente llegaron a acontecer. También Canadá, Petrocanada fue otra de las empresas, por ejemplo, pero varias de las energéticas, varias de las de petróleo, tuvieron las de energía de distintos tipos, estuvieron metidos en esto. Y ellos ayudaron a establecer las metodologías y después los departamentos de defensa que empezaron a ver cuál sería el tipo de, de posibles conflictos y la forma de los conflictos que tenían que enfrentar. Nacieron el Hudson Institute, el Club de Roma, entre los primeros, y así progresivamente se fundaron muchas instituciones que empezaron a mirar los temas. Como dije anteriormente, lamentablemente en el Perú no hay una sola universidad que tiene un instituto de este tipo, hay muy pocos cursos de perspectiva, de estudios futuros. La San Marcos tiene, la UNI tiene, que es el mismo profesor. Hay el curso de estudios de perspectiva en la Academia Diplomática, que he tenido el honor de dictarlo durante 4 años. Todavía estoy colaborando con ellos, pero este año ya dejé de dictarlo. Básicamente el tema de mirar al futuro nace de una realidad que se comprobó que lo que usualmente se hacía, que era mirar la tendencia lineal, esto pasó en el pasado y va a continuar pasando igual, se rompió. Eso es lo único que se podía decir, no iba a pasar. O sea, la tendencia del pasado no indica qué va a pasar en el futuro. Y se pasó, por lo tanto, de lo que se llamó forecasting, o sea, proyectar hacia el futuro, a foresight, que es mirar hacia el futuro, determinar cuáles son los drivers de cambio, los factores de cambio que afectan el futuro
y sobre esa base construir distintas opciones y escenarios para determinar qué es lo que iba a pasar y cómo se ajustaban las cosas. Hoy día la perspectiva, el foresight se usa en gobiernos. Por ejemplo, fue algo que utilizaron los tigres asiáticos, que los permitió llevar al éxito de su crecimiento en las décadas 70-80, y se usa mucho en empresas. Y creo que es algo que nosotros tenemos que empezar a mirar con mayor detenimiento en el Perú. La construcción de los escenarios, la construcción de mirar al futuro, básicamente lo que hace es abrir los ojos a que pueden existir distintas alternativas y distintas cosas del futuro. O sea, que podemos construir alternativas. Y lo más importante es determinar cuáles son los factores de cambio. Hay una serie de metodologías, no voy a entrar ahí, para cómo se hace esto, de usar los conocimientos de las personas. ¿Por qué es esto importante hoy? ¿Por qué es importante en el Perú? Porque estamos en un mundo de cambios muy, muy acelerado y cambios disruptivos. O sea, cambios que cambian radicalmente, por llamarlo así, lo que se viene. Las cosas que yo quisiera con ustedes, miren ustedes algún día, siéntense, hagan una lista de qué cosas tenían ustedes hace 30 y 40 años o qué cosas tienen hoy que no tenían hace 30 y 40 años. ¿No? Televisión, internet, microondas, aviones a propulsión, viajes a la luna. Todo esto ha pasado en un tiempo muy corto. Y si miramos adelante, como vamos a ver, hay muchos temas que se están desarrollando en este sentido. Hoy día, a lo que la mayoría de las personas que ven este tema, Diamantis en Singularity University, Michel Kaku, si ustedes han podido ver los YouTubes de él, que son muy, muy buenos, muy interesantes. Yuval Noah Harari, que tiene 3 libros muy interesantes. Todos dicen, señores, esto está todo cambiando, pero la base, ¿cuál es? Que si antes la base estábamos en la época del intercambio de mercaderías, hoy día el futuro es el mundo del conocimiento. Y esto es lo interesante. El mundo del conocimiento hoy día ha cambiado porque tenemos acceso a ese conocimiento. Antes teníamos que ir a la biblioteca, sacar unos libros, buscar información. Hoy día, cualquier tema que cualquier momento alguien quiere, entra al internet, lo googlea, lo Wikipedia, lo que quiera, como quiera. Toda la biblioteca de la librería del Congreso de Estados Unidos está a disposición de ustedes. Las universidades, la mayoría de las bibliotecas están abiertas. El Library of Congress está abierto, para solo citar algunos. Inclusive acá en el Perú ya está el proceso de empezar, por ejemplo, el Archivo General de la Nación, se va a digitalizar todo. O sea, vamos a poder tener acceso a todo el conocimiento. Además, es acceso a un conocimiento que ya en parte viene procesado. O sea, ustedes a veces tienen que trabajar para conseguir ese conocimiento. Y es realmente impresionante. Se fue la bulla acá. Entonces, este tema es ahora cómo nos organizamos para el país, para enfrentar el reto de tener acceso a ese conocimiento. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Para llegar a ese conocimiento tenemos que estar conectados. Hoy día el Internet es el tema básico. Nosotros, lamentablemente, nuestro sistema Internet es bastante pobre. No sé si ustedes sufren tanto como yo a veces para vincularme o estar en reuniones y cosas por el estilo. Pero hay una conectividad creciente a nivel mundial, ya hay Internet 5G, y estamos empezando ya a hablar del 6G y del 7G. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con otro cambio muy importante que está sucediendo, que es el tema de la computadora cuántica. Los que conocen de esto saben que las nuevas computadoras dentro de 1 o 2 décadas ya no van a ser bajo el viejo sistema binario, sino el sistema cuántico.
lo que le permite multiplicar por 100 y 200 y hasta 400 veces la velocidad de las computadoras. Y eso implicaría que todo el sistema de acceso y trabajo se va a cambiar. Además, estas computadoras, y ya las actuales grandes que existen, empiezan a trabajar con inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que cada vez le permiten hacer a ustedes muchísimo más cosas que hoy. Todos aquellos que están involucrados en empresas o son directores de empresas o algo, saben que este es el gran reto de muchas empresas. Cómo empezar a trabajar sus procesos, sus procedimientos, su interacción con clientes a través de la inteligencia artificial. Por lo tanto, la pregunta para el Perú es, ¿cuál es la infraestructura en la que deberíamos estar invirtiendo? Tenemos un sistema de infraestructura para Internet malo. Tenemos varias empresas que compiten entre sí, duplican conectividad. Por suerte ya se está empezando a darse cuenta de esto y hay una empresa o varias que están empezando a comprar todas las torres para darle uso múltiple, porque ¿para qué tenemos 4 torres de 4 empresas, por ejemplo? Pero eso multiplíquelo por todo el país. Esto tenemos que llevarlo a todo el país. Pero la pregunta es más compleja que esa inclusive. Elon Musk, ustedes lo conocen por Tesla y por SpaceX, está armando Starlink y ya ha mandado, creo que son algo como 10 o 12 cohetes al espacio, cada uno con alrededor de 160, si no me recuerdo mal, mini satélites, porque está armando una red de más de 4.000 a 5.000 mini satélites alrededor de todo el mundo que le va a dar capacidad de conectividad a todas las personas en el mundo directamente. Y como esto ya se ve que empieza a ser algo importante, Amazon ha decidido hacer lo mismo. Entonces, por lo menos vamos a tener en poco tiempo 2 redes satelitales de interacción completa para Internet. Pregunta, ¿a dónde invertimos? ¿En las redes locales, en las redes fijas, en las redes ópticas o en las redes de Internet? O sea, la pregunta entonces es, tenemos que empezar a decidir este tema. Un segundo tema, que creo que también es importante, es que las cosas que están cambiando es que tienen que ver con la conectividad externa, se extienden más allá del conocimiento solamente. Hablamos mucho de transporte de mercaderías, ¿cierto? Sin embargo, uno de los cambios más impresionantes que se está empezando a dar es la impresora 4D. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar, han visto lo que están haciendo estas impresoras. Es impresionante. Es tan impresionante que la NASA decidió que era mucho más barato y eficiente mandar impresoras 4D a la estación espacial para reproducir todos los repuestos que se necesiten que hacerlos y mandarlos al espacio. Y hoy día hay 4 o 5 distintas impresoras 4D en la estación espacial. Y el otro día he visto por primera vez un video muy interesante de la construcción completa de una casa a base de una impresora 4D. Es una impresora 4D grande que arma pedazos de casa tipo Lego y en 4 días imprimió una casa completa. Entonces, si esto lo proyectamos hacia adelante, en el futuro vamos a tener fábricas 4D en el país y no vamos a importar muchas mercaderías. Entonces, ese es un tema que también, por ejemplo, deberíamos estar viendo. ¿Dónde? ¿Qué tipos de puertos deberíamos tener? Tenemos puertos desde Matarani, Hilo, el puerto de San Martín en Pisco, Marcona, Callao, ahora Chancay, Chimbote, Salaberry, Paita, por mencionar los principales. ¿Necesitamos tantos? ¿De qué tipo? ¿Por cuánto tiempo? ¿El transporte de mercaderías va a ser en containers o cómo va a ser? Ese es un tipo de pregunta que también tenemos que hacernos porque va a definir dónde invertimos en esa infraestructura.
Lo mismo pasa con el transporte de personas. Creo que algo hemos aprendido todos nosotros. Esta misma reunión es un ejemplo de algo que probablemente no hubiéramos hecho hace un año. Juntarnos todos por un sistema virtual. Pero en muchas empresas ya en Estados Unidos y en Europa, esto es la forma de trabajar normal. Y no solo eso, se empieza, el otro día se han hecho las primeras reuniones utilizando ya no hologramas, que es una representación holográmica de cada individuo, sino avatares. Ustedes han visto probablemente la película Avatar, se imaginan más o menos lo que es, pero es una reproducción de una persona que luego es igualita a uno y que se sienta en una silla en una reunión y replica lo que está haciendo la persona en un otro sitio. Entonces, uno de los grandes motivos de viaje es justamente el negocio, y cada vez eso va a ser menos. Yo le comentaba a mis alumnos el año pasado en la Academia Diplomática que si ellos se habían inscrito en el sistema de relaciones exteriores para viajar y conocer países, que se olviden, porque la mayor parte del tiempo van a ir a reuniones internacionales por hologramas o por avatares y no van a ir personalmente. Turismo va a quedar, pero inclusive hoy día se ve, y ustedes probablemente muchos lo están haciendo también, hay una serie de videos que ustedes pueden seguir donde pueden ver casi cualquier ruina hoy día inclusive por sistemas virtuales. Entonces todo esto va a cambiar también. Y el sistema de transporte también está cambiando. Ya estamos hablando de vehículos eléctricos, estamos hablando de vehículos autónomos y estamos hablando de un sistema de transporte masivo totalmente diferentes. Entonces tenemos que ir pensando en todo esto cuando vamos a invertir 3-4% del PBI anual por los próximos 10 años. ¿A dónde vamos a poner la plata? ¿Va a ser una inversión pensando en el pasado, proyectada hacia el futuro, o va a ser una inversión para el futuro? Vamos a adelantarnos a los cambios para poder trabajar con eso. Yo creo que eso es importante y lo menciono porque hay dos cosas interesantes para los que lo conocen. Uno, el Plan Nacional de Inversión en Infraestructura y el Plan de Competitividad. Y una de las cosas que realmente sorprende bastante hoy día es que lamentablemente ni uno ni el otro realmente toman en consideración estudios de futuro para ver qué es lo que debería hacerse. Pasamos al siguiente, por favor. Para poder aprovechar de este conocimiento al que tenemos acceso, tenemos que pensar también que el capital humano va a cambiar. Acá hay varios temas. Creo que lo tocaré después en otra slide. Pero uno es, hoy día, mis nietos, por lo menos, tienen una expectativa de vida probablemente entre 100 y 120 años. Por lo tanto, están condenados a trabajar hasta las 85, 90 años. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento, a la velocidad que cambia, requiere que el capital humano tenga la capacidad de cambiar permanentemente y reeducarse continuamente. Entonces yo creo que ha habido varios eventos últimamente que han tocado este tema ahora, hablando de la reforma educativa. En buena cuenta, y si ustedes lo miran, capaz no tanto en la profesión de Derecho, pero en muchas otras profesiones, los que se aprendieron un ingeniero en la universidad hace 20 años, ya no es válido. Lo que yo aprendí hace 50 años en la universidad, la verdad, muchas de las cosas han sido lejos superadas. Y sí, por suerte yo he podido tener la oportunidad de mantenerme al día. Pero muchos temas hoy día requieren eso. ¿Qué significa esto? Primero, que va a haber una educación virtual interactiva mundial. No se sorprenda que va a haber una universidad mundial que va a ofrecer cursos de todo tipo en todo el mundo, va a certificar los cursos y va a haber un título mundial, no de una universidad X. Pero además
va a estar preparado eso para la persona, los intereses específicos de esa persona. Esto implica que para un país como el Perú tenemos que pensar cambiar todos los parámetros educativos, ir a una educación virtual interactiva en 10, 15, 20 años. Tenemos que ver cómo nos insertamos en ese sistema mundial. Tenemos que reestructurar los centros educativos. Tenemos que invertir en ciencia, tecnología e innovación. Tenemos que ver cómo utilizamos la inteligencia artificial y su aplicación en la preparación de capital humano y cómo va a interactuar en la inteligencia artificial con el capital humano. Cómo vamos a gestionar el tema de la nanotecnología en la medicina y en la producción. Sobre todo en la medicina. Como ustedes saben, la nanotecnología es la tecnología de lo micro, de lo muy, 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 muy chiquito, ¿no? Muchas son átomos, la suma de átomos. Pero lo que está muy avanzado es la nanotecnología de la medicina, donde van a insertar pequeños robots nanotecnológicos en el cuerpo de las personas que van a poder, por ejemplo, químicos contra el cáncer directamente al cáncer afectado. Eso es solo para darles un ejemplo. Van a poder limpiarle las arterias a las personas que tienen oclusión de arterias directamente a través de estos procesos. Entonces, todo esto va a cambiar. Igualmente, el Homo sapiens, nosotros, vamos a tener que interactuar con los robots. Y ya no es el robot que nosotros tenemos en la cabeza, sino un robot crecientemente inteligente a través de la inteligencia artificial. Inclusive, hoy día, los que trabajan en inteligencia artificial saben que ya hay una serie de procesos de autoaprendizaje en la inteligencia artificial. O sea, ya hay robots, entre comillas, si queremos llamarlos así, o cerebros artificiales inteligentes que pueden desarrollar su propio conocimiento sobre la base de la información que le van dando. Entonces, todo esto va a cambiar también radicalmente la interacción del capital humano con este tipo de entorno que va a tener. Y eso nos lleva al tema de que todo el empleo va a cambiar. Entonces, ahí hay otro punto que hay que gestionar. En otras palabras, ¿dónde estará la generación del empleo en el futuro y cómo hacemos para prepararnos para ello? Siguiente, por favor. Cuando tenemos ese conocimiento, cuando accedamos a ese conocimiento, ¿qué hacemos con él? Nosotros, en el Perú, somos un país que tenemos fundamentalmente una riqueza de recursos naturales. Siempre hemos dicho que esa es nuestra capacidad competitiva, es lo que tenemos, lo que vamos a hacer. Tenemos costa, sierra, una Amazonía muy rica, un recurso marítimo muy rico, donde podemos desarrollar la minería, la pesca forestal, la agricultura, etc. Pero las cosas están cambiando muy rápidamente. Y lo que tiene valor hoy, a lo mejor no lo tiene mañana. Entonces también ahí tenemos que ver dónde vamos a invertir. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, lo que se está hablando en el Perú sobre el litio. Pero ¿es realmente lo que debemos desarrollar? ¿El cobre va a seguir siendo base de la producción en el futuro? ¿O va a ser sustituido por otro tipo de mineral o otro tipo de productos químicamente desarrollados? Para darles un solo ejemplo, la agricultura. Una de las cosas que se está trabajando, ya existe varios edificios, es la agricultura vertical. En un par de ciudades, en Singapur, si no me equivoco, es uno, se están construyendo edificios donde de 10, 12, 14 pisos, donde se produce todo lo que es agricultura de alimentación directa, o sea, por ejemplo, verduras y frutas, por sistemas hidropónicos automatizados. Entonces, mucha de la agricultura que estamos pensando desarrollar va en ese sentido. ¿Qué va a pasar con el desarrollo aquí? ¿Vamos a seguir desarrollando una agricultura como la que estamos haciendo? Probablemente sí por un tiempo, pero después, ¿qué viene? Y frente a este tema de desarrollo de las riquezas de los recursos naturales,
viene el creciente conflicto que se está dando a nivel mundial sobre el cambio climático, la conservación del medio ambiente y el uso de los recursos. Y en los próximos años vamos a ver ese conflicto incrementarse, no reducirse. Porque este es el tema no solo del Perú, sino lo que pasa en el Perú está pasando en todos los países del mundo. Inclusive algunos de nuestros más cercanos competidores en algunas cosas, como en Australia o los que están en la minería, saben que lo que nos pasa ahora en el Perú, el conflicto sobre la minería, es algo que se está dando en muchos otros lugares. Por eso ahí hay un gran dilema. Y ese es otro que si no empezamos como país a realmente a dialogar y tomar conocimiento y decir dónde vamos a invertir nuestras capacidades y dónde vamos a invertir nuestro esfuerzo de desarrollo productivo futuro. Es claro que todo lo que es producción física va a declinar como participación de la economía mundial. Ahora ya, por ejemplo, el comercio internacional de servicios es mayor que el comercio internacional de bienes. Y en el futuro, el comercio internacional de conocimiento es el que más va a crecer. Y ahí tenemos que ver cómo vamos a participar nosotros también. Siguiente, por favor. ¿Quién usa los conocimientos? Acá, como les dije, los avances en la medicina preventiva y la longevidad va a cambiar un montón de cosas. Acá estamos hablando de la ONP, las AFPs y todo lo demás, pero quisiera que los que les interese ese tipo de temas, que miren el caso del Japón. Hoy día en el Japón la tendencia es que más de la mitad de la población vaya a tener más de 65 años. Y si es así, y si todas las personas no trabajan, ¿quién aguanta el sistema? Entonces, ¿cómo vamos a organizarnos ante estos cambios? La población va a envejecer. Cada vez esta población demanda más recursos, no solo de salud, sino de otras. Todo el mundo quiere tener una pensión razonable. Y hay una población creciente hasta cierto punto. Si ustedes ven las proyecciones futuras que ha hecho las Naciones Unidas de países, hay muchos países europeos que tienen 20 o 30% de decrecimiento poblacional en las próximas décadas. El Japón se calcula que creo que para el 2050 va a tener más o menos 2/3 de la población que tiene hoy. Y acá en el Perú empieza a pasar lo mismo. Y no estamos pensando en este tipo de temas. Todavía nuestra población está creciendo, pero mínimamente. Perdón. Pero lo que sí está pasando está cambiando geográficamente. Hemos pasado de una ciudad rural a una sociedad urbana. Hoy día casi el 70% de la población peruana es urbana, ya no rural. Y si nosotros vemos, hay zonas del país que se están despoblando, que ya no va a haber gente. Y además hay colegios, por ejemplo, un tipo de ejemplo clásico que se da, que ya no tienen alumnos, porque como ya la juventud, la cantidad de niños es cada vez menor, hay casi un exceso de colegios. Lo que pasa es que no todos los sitios, hay sitios donde crece la población y faltan colegios, pero hay otros sitios donde no hay. Es hora de empezar a cerrar colegios. Pasa al siguiente, por favor. Otro tema es el medio ambiente. Yo creo que no quiero hablar mucho del cambio climático y toda la discusión que hay internacional, existe o no existe, qué efectos va a tener, no tener, etcétera. Pero yo diría que si uno cree en las ciencias y cree en el conocimiento, queda bastante claro que hay un cambio climático. Capaz no en los detalles que se dicen que hay más huracanes ahora o más calor que ahora, etc. Esos son detalles todavía. Pero las tendencias es a un cambio radical que nos va a cambiar la forma de vida a los seres humanos en el tiempo. Y en el caso nuestro,
También estamos en esto. Por ejemplo, en el caso peruano, ¿qué tipo de energía deberíamos pensar? Las renovables. El gran tema de las renovables, como ustedes saben, es simplemente el tema de las renovables son cuando no hay sol, no hay solar, cuando no hay viento, no hay eólicas. Entonces, el tema son baterías. Y ahí se está avanzando tremendamente la capacidad de almacenamiento de baterías. Las tres grandes fábricas más grandes del mundo son ahora de baterías, y dos son de Tesla. Uno está en Arizona y otro está en Australia. Y Australia está apostando, por ejemplo, a grandes centros de baterías para usar solamente sistemas energéticos solares y eólicos. Pero ahí viene otro tema. Empiezan a poder utilizarse el hidrógeno directamente como energía dominante. Van a ver, ya hay carros con motores de hidrógeno con los cuales se está experimentando, todavía no están en el mercado. Los primeros creo que ya están por salir al mercado. Inclusive aviones de pasajeros con motores de hidrógeno, porque esa es una de las discusiones alrededor del cambio climático. Por otro lado, la energía nuclear, que ha sido desprestigiada tremendamente, es la de fusión. Pero están empezando, hoy día se está construyendo la primera central energética de fisión, que es diferente a la fusión y no deja ningún tipo de remanente preocupante de uranio, plutonio, algo así, lo que después viene el problema grande de la energía nuclear, que son el tema del almacenamiento de esos restos radioactivos. Entonces, ¿qué hacemos con nosotros? ¿Por dónde vamos? ¿Y qué hacemos con la Amazonía dentro de todo esto del medio ambiente? Es una de las herencias más grandes que tiene el país. No tenemos una visión clara qué queremos hacer con esta parte del país. Sobre todo para los limeños y los costeros, la verdad, el desarrollo de la Amazonía es algo bastante lejano. Y otro tema aquí que también tiene mucho que ver con la gestión del medio ambiente es el tema del agua. En un estudio que hicimos en IPAE hace algunos años con Paul Remy, quedó claro que para el Perú lo más importante en tema de impacto del cambio climático era la desaparición de los glaciares y las nieves de la cordillera peruana, cosa que ya está sucediendo y está bastante comprobado. Al mismo tiempo, van a aumentar las lluvias, sobre todo en la Sierra Norte. Entonces, ¿qué vamos a tener? Más agua, menos almacenamiento, lo que implica, primero, que tenemos un problema de dónde viene el agua y cómo baja, y si los ríos y los cauces de hoy son los ríos y los cauces de mañana. Pero número dos, no vamos a tener el almacenamiento del agua para parte del año que no llueve. Entonces justamente salía de ese estudio que tenía que empezar a hacerse en todas las cabeceras de cuenca del país grandes reservorios o múltiples pequeños y medianos reservorios para ir alimentando todo el sistema de agua nacional. La ANA, la Autoridad Nacional de Agua, ya está trabajando en un plan en ese sentido, así que eso por lo menos es una bastante buena noticia sobre eso. Siguiente, por favor. El mundo del conocimiento genera rivalidades, porque todos quieren tener acceso al conocimiento, pero los que producen conocimiento no quieren darlo gratis. Entonces empieza a haber rivalidades y eso es lo que estamos viendo hoy día, capaz la cabecera de la primera guerra del conocimiento entre China y Estados Unidos. O sea, toda esta discusión sobre el rol de Huawei, el rol de TikTok y WeChat y las cosas que están pasando entre los dos países y todo lo que es la guerra de cibernética a nivel mundial, fundamentalmente tiene que ver con el acceso al conocimiento. Una de las preocupaciones principales de las grandes empresas productoras de conocimiento es cómo se defiende del hacking, cómo se defiende de todo el sistema de terceras personas que quieren utilizar o conseguir el conocimiento que ya existe. Dentro de eso, ¿se podrá mantener el sistema como está?
¿quién va a dominar la producción del conocimiento y cómo vamos a acceder a ella? ¿Qué va a pasar con un sistema como la OMPI? ¿Qué va a pasar con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual? ¿Qué va a pasar? ¿Quién tiene el derecho al conocimiento? ¿Es libre? ¿Debería ser libre? ¿O debería ser controlado? ¿Quién lo controla? ¿Los países? ¿El conjunto de países? ¿Sistemas multilaterales? Y en el caso de eso, ¿nosotros dónde nos insertamos? ¿Con cuáles países productores de conocimiento debemos nosotros hallarnos? Porque ahí va a haber guerras y nos van a pedir que nos aliemos los unos con los otros, como ha sido en el pasado en otro tipo de temas. ¿Qué va a pasar en nuestra región? América Latina, sobre todo América del Sur, o América Latina en general, pues tiene larga tradicional historia de integración y distanciamiento. Nos integramos, rompimos. La cantidad de organizaciones de integración que hay todavía en América Latina es inmensa, la mayoría son 3/4 partes moribundas, escondidas en un lugar como el CELA, que sigue en Caracas, o inclusive la comunidad andina, en el caso a la cual pertenecemos. La Alianza Pacífico era la gran esperanza, y fíjense lo que está pasando ahí. Pero, ¿qué va a pasar? ¿A dónde nos insertamos en este mundo? ¿Con qué poderes? ¿Dónde trabajamos mirando hacia el futuro? ¿Y cómo nos relacionamos para tener acceso a este tipo de conocimiento? La siguiente, por favor. Eso me lleva a un último punto, que es, para gestionar todo esto, se necesita un Estado completamente diferente. Nosotros, y yo no hablo del tema que cualquier otro momento lo podemos conversar, que es el tema de la reforma, una reforma profunda del Estado, pero tenemos fundamentalmente un Estado disfuncional, creado sobre patrones de comportamiento del pasado, creado sobre la base de ser lo más inoperativo posible, y muchas veces adrede, porque hay intereses por todos lados que no quieren que funcione el Estado. Y tenemos que cambiar a un sistema de un Estado gestor de primera calidad, que haga gestión por objetivos, basada en áreas detalladas del tipo que yo he hablado. Solo he hablado de algunas de las cosas, porque en realidad hay miles de otros temas que podemos hablar vinculados a este tipo de cosas que estoy hablando. Que tenga una estructura flexible, no rígida. Las empresas cambian de organización cada 2 o 3 años. En el Perú seguimos con una organización como si cambiarlo sería ilógico. Cuando eso es absolutamente absurdo lo que tenemos. Tenemos una estructura flexible, que se movilice en función de los temas del momento y que tenga una visión de largo plazo y sobre todo calidad en una gestión. Un verdadero servicio civil que tenga como uno de sus horizontes autocomprar, o por llamarlo así, o de comprar el hecho de que sin un acceso al conocimiento por parte de toda la población, vamos a estar condenados a estar detrás de muchísimos otros países. Bueno, creo que con eso les he dado una pequeña introducción que espero que les ayude un poco a pensar en un tema que es muy vasto y que puede ocupar mucho tiempo, pero más bien estoy a toda su disposición para conversar sobre este tema todo lo que quieran. Claudio, voy a hacerte las preguntas que me han pasado por escrito por el chat. Vivian McCarthy de Maurtua pregunta: si no se crea una red ferroviaria nacional que incluye también la articulación también con la Amazonía. Perdón, ¿puedes repetir? No te he entendido la pregunta, discúlpame. Es que como no tenía como no, si no se crea una red ferroviaria nacional, ¿qué incluye la articulación también con la Amazonía? ¿La red ferroviaria? Nacional. ¿Qué incluye la articulación también con la Amazonía? Me imagino que está preguntando que la Amazonía no llega en trenes por ahora. No es eso. Me estaba haciendo la pregunta, ¿trenes? ¿Trenes para qué? O sea, hoy día el tren fundamentalmente es muy distinto.
Hay países donde el tren es básicamente los trenes tipo bala o tipo rápidos para traslado de pasajeros. Y para otros es fundamentalmente para mercaderías y ciertos tipos de mercadería. Pero eso también está cambiando, ¿ah? Yo no tengo suficiente conocimiento realmente sobre la posibilidad real de usar qué tipo de tren en el Perú. Yo tendría que preguntar primero si es un tren para transportar personas, si eso es más efectivo que por otro tipo de transporte. Y segundo, si es un tren para mercaderías, ¿cuáles son las mercaderías y de dónde van y de dónde vienen? Y según eso, ver cuál es el mejor sistema de transporte. ¿Me están escuchando, perdón, Carlos? Sí, claro, todos te están escuchándote Ya. atentamente. No, Es me que, ha es que, salido me ha salido una señal que mi internet está inestable y eso es lo que me pasa a no, no, veces. no, estamos perfectos aquí. Ya nos ha pasado antes que se ha interrumpido esa la señal. No te preocupes. Ok. Alberto dice, muy interesante y didáctica la exposición, pero de lo expuesto, si proyectamos por el Perú, no sé si el escenario que se vislumbra será sorprendentemente impresionante, por lo que la tecnología futuro nos puede brindar con una buena educación. Pero de terror, si tenemos en cuenta el alto grado de informalidad y de irrespeto por las reglas aunada a una deficiente educación de la población y más aún con la clase política que se tiene, que es ignorante, además de la capacidad autodestructiva del ser humano, que es estar en permanente zozobra de que tenemos la capacidad de destruirnos. No es una pregunta, más bien es una opinión, me parece, ¿no? Bueno, si me das otras 2 o 3 horas para contestar, con mucho gusto. Bueno, Pero Vivian McCarthy, Vivian te McCarthy, voy lo a que dar Vivian te voy McCarthy a dar, sí, sigue. finalmente Vivian McCarthy pregunta, ¿el Perú requiere una red nacional para articular con la Amazonía? Esa es la que era su pregunta, ¿no? Ya. Otra vez, mi primera pregunta es, la Amazonía hoy día es uno de los pulmones del mundo. Se considera que es básico para el mundo que ese pulmón respire, o sea, que existe. Entonces, si quieres desarrollarlo, no puedes destruirlo, que eso es lo que está pasando ahora. Sobre todo la parte de la Amazonía de Brasil y de parte de Bolivia. En el caso peruano todavía no tenemos algo tan drástico, pero sí tenemos el problema de la minería ilegal de oro, que es lo que más nos está preocupando por ahora. En segundo lugar, en la Amazonía no tenemos un planteamiento de desarrollo. O sea, hay dos cosas fundamentales. Tenemos un incipiente sistema forestal, pero básicamente la parte forestal es, ilegal, no es informal. Yo sí tengo una discrepancia a veces con los usos de palabra informal y legal. Hay muchas cosas que sí no son informales, son ilegales. Y una de ellas es la extracción de madera de la selva sin autorizar y sin reemplazo ni nada por el estilo. Entonces, si no queremos eso, la pregunta es qué queremos, qué tipo de desarrollo queremos. Según el desarrollo que queremos tener, tendríamos que ver cuál es el tipo de interacción. Hoy día tenemos las interoceánicas, son 3, las estamos desarrollando, unas tienen más utilización que otras, y tenemos en proceso la hidrovía Pucallpa-Iquitos que se está ampliando a través de sistemas de dragado y todo lo demás. Eso es lo que hay, pero si a mí me preguntan cuál es el futuro de la Amazonía peruana, yo voltearía a los expertos y le preguntaría cuál es, porque yo no me acuerdo, y capaz es mi ignorancia, de haber tenido acceso a un plan de desarrollo de la Amazonía peruana, ni para toda la zona de la Amazonía en el Tratado Amazónico, a nivel regional. Cristóbal Miletich pregunta, ¿en dónde están construyendo la planta nuclear de fusión y cuándo se espera tenerla funcionando? Mira, no me acuerdo bien, ¿ok? Creo que era Francia. Es en Europa, y creo que es Francia. Y una construcción de una planta de este tipo, sobre todo experimental, es alrededor de 10 años. Vivian McCarthy insiste,
Pregunta, ¿y trenes elevados y la articulación con Brasil? ¿Cuál Brasil? Está hablando de vía ferroviaria. Sí, pero yo hago Articulación la con Brasil. pregunta, yo hago la pregunta es para yo saber, para poder darle una respuesta de cuál debe ser mi interacción con Brasil, tengo que tener una imagen a dónde va Brasil. Si Brasil va a hacer una economía como una expansión hacia África, como tuvo una época de inserción mundial, y va a ignorar la región y no le interesa desarrollar la Amazonía, o si tiene una posición diametralmente opuesta a la del gobierno actual, de conservar todo lo que es la zona Amazonía por razones de cambio climático, entonces son dos horizontes diferentes de interacción con Brasil. Entonces depende de qué tipo de organización, cuál es el escenario futuro que nos planteemos para Brasil para determinar qué estrategia seguimos. Hugo Bauman, el tema es complejo y disruptivo, sin embargo me gustaría saber si tienes una idea de cómo acercarnos a identificar ventajas competitivas potenciales del Perú en función de futuro. ¿Qué áreas podrían tener valor diferencial? Creo que todo lo relativo a la genética de especies nativas y cosas así pueden ser activos valiosos. ¿Algo así lo ves posible? Sí, sí. Yo sí creo en eso, y una de las cosas que yo creo que uno de los grandes errores que ha cometido el Perú, gracias a, creo que fue Gastón Acurio, es el tema de la prohibición de sistemas genéticos modificados. El mundo va por ahí. ¿Y qué pasó? Otros países están haciendo eso. Hoy día el algodón peruano, el algodón tradicional peruano, nunca lo hemos trabajado genéticamente para mejorarlo y hacerlo mejor, hacerlo más productivo. Entonces se ha hecho en Estados Unidos. Entonces hoy día la mayor parte del algodón de alta calidad nuestro, tradicional, ya no sirve, porque la genética ha cambiado. Y si nos prohibimos utilizar la semilla genéticamente modificada para el algodón, estamos fuera de competencia. Igual nos ha pasado, y esto es, en todo lo que es fibra de alpaca. Los trabajos de fibra de alpaca, la parte genética, los hemos atrasado, lo están ganando los australianos. Los australianos están trabajando todo lo que es la genética del alpaca. Entonces, vamos a tener auquénidos en Australia que produce pelo más fino, pelo más largo, y nosotros vamos a quedarnos atrás. Y nosotros tenemos esta gran biodiversidad. No la estamos aprovechando, no la estamos desarrollando a la altura que debe haber. Y eso es uno de los temas básicos, por ejemplo, en el cual habría que explorar qué es lo que se puede hacer hacia el futuro. Peter Cuello, así como podría existir una universidad mundial, podemos pensar en varios colegios mundiales o nacionales que eduquen a todos desde la inicial. Una educación de primera calidad llevada a los alumnos de todas las regiones del Perú, educación pública y o privada. Sería fabuloso enseñar valores a los colegios, a los colegiales a través de estos medios. ¿Cuándo podría llegar esto a Perú? Mira, yo creo que a veces lo negativo genera efectos positivos. Y lo siento decirlo en ese sentido. La pandemia en el Perú nos ha abierto al ojo de la gran mayoría de las personas la importancia de tener un sistema educativo, por lo menos público, interconectado. Ojalá que fuese público y privado interconectado. ¿Ya? Claro, una cosa es hacer educación de emergencia sobre la base de lo que uno se tiene en este momento y cómo se maneja, y otra cosa es tener un planteamiento de largo plazo. Yo creo que poco a poco todos los sistemas educativos en el Perú deben ser sistemas interactivos, parte virtual, parte presencial. No se debe dejar de lado la parte presencial. Segundo, uno de los grandes peligros, y ahí hay mucha discusión también, es la uniformización de la educación. Eso puede traer muchos problemas, porque entonces
ahí viene todo lo de Orson Welles y todo lo que es, todo el mundo piensa igual porque le han enseñado lo mismo. Entonces tenemos que diseñar un sistema básico de educación común, pues obviamente los valores tienen que estar ahí. Y segundo, tener suficiente flexibilidad para que las cosas se ajusten a las nuevas necesidades y a la forma de pensar de las personas. Siempre pensando en algo. Cada 20 años, a más tardar, las personas tienen que reinventarse. Y eso significa que la educación ya no termina en la universidad. Es la postuniversidad que empieza a desarrollarse. Y eso ya, muchos de ustedes, estoy seguro también, han aprovechado esta oportunidad de que estamos bienvenidos en nuestra casa, sin poder salir de ella, para mirar webinars, cursos a la distancia y una serie de cosas. Bueno, ese es el futuro. Todo va a estar así en la web y va a depender qué es lo que uno quiere aprender a lo que uno vaya a acceder. Alfredo Seminario pregunta, ¿qué piensas del acuerdo de Escazú? Nada. Nada porque no sé nada. Perdón, no estoy diciendo, simplemente hay temas que son complejos y que o los estudias y los analizas y tomas posición o mejor no te pronuncias. Y la verdad he leído cosas de gente que le tengo mucho respeto de los dos lados, de los ambientalistas y de los los que están contra el tratado. Yo no me atrevo a ni siquiera dar una idea respecto de eso. Perfecto. Hugo Bauman pregunta, ¿la Amazonía podría tener valor como pulmón mundial? Tiene. No, ya lo tiene. Inclusive hay posturas de científicos a nivel escritores que temas que ven cambio climático, que consideran que a los países donde están las Amazonías, donde están los recursos tropicales forestales, se les debería pagar por la conversación. O sea, debería haber una transferencia mundial de gente que usa o emite carbono a la atmósfera, que se les cobre un impuesto y que este impuesto se entregue a los países que no desarrollan o no destruyen su Amazonía para compensarles por este tema. Vivian Carti de Maurtua, mirando Asia-Pacífico, ¿trenes no serían necesarios para el mercado peruano y para el de Brasil? No sé. La verdad, no tengo una idea clara al respecto. Liliana Villa, ¿cuál consciente está la clase empresarial peruana de los cambios que se vienen? Es muy variado. Es muy variado. Hay algunas empresas, yo no quiero nombrar empresas, porque no corresponde, que sí están haciendo este tipo de ejercicios continuamente. Bueno, voy a nombrar una. Hace, creo que 10 años, San Fernando hizo un trabajo de prospectiva para todo lo que era la industria del pollo. Y como base de ese resultado cambiaron su estrategia. No quiero entrar al detalle del tema, pero para darles un ejemplo. Hay otras empresas que lo están haciendo. Obviamente, las transnacionales, los conglomerados trabajan en este tipo de cosas. Y muchas veces las empresas que hacen planeamiento de presupuesto, planeamiento estratégico anual, incluyen en este ejercicio la construcción de escenarios. Ahora, hay más de lo que uno cree y menos de lo que deberíamos estar haciendo. Donde no lo hay, lamentablemente, es en el sector público. Alberto pregunta, replanteo mi comentario, pregunta que con el alto desarrollo tecnológico y los cambios que esta tendría ya no en 2 horas, ¿nuestro país se quedará a la saga de lo que el conocimiento está en el mundo? ¿Clonaremos las avatares o los hologramas? Mire, hay muchas historias de países que han hecho saltos muy grandes en su desarrollo y en su participación mundial
sobre la base de aprovechar el conocimiento creado por otros. Está disponible. Si nosotros nos organizamos para aprovechar ese conocimiento, por ejemplo, lo que se mencionó antes, nuestra diversidad biológica nos podría dar lugar a toda una capacidad de generar nuevos productos, nuevas medicinas y una serie de otros usos. Eso significaría decir, queremos estar en ese conocimiento. Entonces tendríamos que tratar de lograr que las universidades peruanas generen facultades de biogenética, de biotecnología, de química biológica, de física, de ecología. Y que esto, que el gobierno dé becas en estas profesiones y en algunas no, porque ya son del pasado. Entonces, sí, se puede escoger cosas y incentivar a insertarnos en ciertos tipos de conocimiento. Yo creo que yo no soy tan negativo. Yo creo que justo la ventaja de que ese conocimiento está disponible es el que debemos aprovechar. Y por eso es tan importante que nos organicemos para aprovecharlo. Felipe Chicopar, sin mencionar nombre, ¿cómo ve ese futuro? Primando la propiedad y empresas privadas que, como pretenden los libertarios y anarcocapitalistas, o primando la globalización multilateral. Ni uno ni el otro. Okay. José Hugo Rodríguez Bernardelo, en un mundo con clarísimas diferencias en desarrollo tecnológico, ¿puede imaginarse qué espacio o papel le queda a sociedades con un desarrollo significativamente menor como lamentablemente es la nuestra? Todo parece indicar que no solo la fluidez, sino una creciente velocidad de los cambios va a aumentar bastante más. Si esto es así, ¿es posible elaborar una perspectiva suficientemente acertada o solo será tentativa? ¿Qué crees o intuyes que le quedará al derecho y a los abogados? A ver, hay dos preguntas ahí. La primera, yo sí creo que si hacemos bien las cosas, podemos buscar cómo insertarnos. Pero eso requiere, y por eso mi pregunta anterior, requiere una interacción público-privada, como socios, no como antis. ¿Ok? Y eso también requiere pensar en una cosa. El mundo empresarial no es lo perfecto que los libertarios dicen. Es altamente imperfecto. Y hasta que los empresarios mismos no lo reconozcan, empiecen a buscar cuáles son las modalidades de buen gobierno corporativo, de interacción, de gremios. Nosotros tenemos una de las peores, esto ya es un tema mío nada más, tenemos una de las peores organizaciones gremiales de los países de la región, si no la peor. No tenemos un solo think tank gremial. No tenemos un gremio que tenga un sistema de pensamiento, que tenga una planilla de personas que estén pensando en los temas bestial para los que trabajan como el caso mío, en Macroconsult, porque tenemos consultorías a pasto. Pero ese no es el tema. Vayan ustedes a otros países, vayan a Chile con su FOFA, o vayan a El Salvador, o vayan a muchos, a Colombia, a FEDesarrollo. La interacción público-privada y la interacción privada académica y la generación de conocimiento del sector privado es inmensa. Acá no. Entonces, no tenemos un sistema empresarial integrado, ni un sistema empresarial que mire hacia el futuro. Y también tenemos un sistema privado que se ha acostumbrado a ser fundamentalmente defensivo. Entonces, las propuestas que se hacen muchas veces son de muy baja calidad, son muy sesgadas, no se orientan hacia una capacidad compartida
nacional bajo una visión común. Entonces, se generan el tipo de conflictos que estamos viendo. Juan Antonio Morales hace dos preguntas. ¿Considera que estos cambios, perdón un momentito, ¿ya? Dos preguntas hace Juan Antonio Morales. ¿Considera que estos cambios tan vertiginosos harán que también exista una concentración más definida del poder internacional? Y la segunda es, a mayor expectativa de vida, la alimentación aún en nuevas formas requerirá una mayor priorización de la agricultura bajo nuevas formas productivas. A ver. Miren, el tema de la multilateralización y todo lo demás es muy interesante y hay mucha literatura que se está produciendo sobre ir hacia una multipolaridad, a todo lo que es la discusión de un mundo dominado y focalizado en una tradición occidental, europea, religiosa, a un mundo asiático con una visión y forma de pensamiento diferente. Si estos van a ser rivales, hasta dónde van a ser rivales o hasta dónde van a ser interactivos, depende de la inteligencia de las personas. Si la visión es de confrontación, vamos a tener una confrontación de todas maneras y que puede llevar a cualquier cosa, hasta el fin del mundo. Obviamente espero que no. Pero hay que pensar que el mundo del futuro no es el mundo de hoy. Eso está claro. No quiero entrar en más detalle porque hay un montón que se podría hablar sobre eso. Vivian Carti de Maurtua. Para la educación mundial, ¿qué hacemos con las ONG que viven de promover que los nativos usen sus lenguas múltiples? No sé. Nunca lo he pensado. Queda claro que van a haber idiomas dominantes y cada vez más ciertos idiomas van a tender a minimizarse o desaparecer. Perdón. ¿Ya? Mientras hay grupos nativos y nosotros consideremos que los grupos nativos deben permanecer como grupos nativos, ¿sí? Ahí hay toda una discusión muy compleja que yo prefiero no entrar. Entonces, podemos mantenerlas. Pero yo diría que no sé si es al inglés o al esperanto o a cualquier otro conglomerado de idiomas. En 200 años solo va a haber un idioma. No creo que vaya a haber más de 1, 2, 3 idiomas para la gran mayoría de la población. Los otros van a desaparecer. Fernando Grau, uno de los grandes problemas que afronta la humanidad es la contaminación ambiental. En un futuro tecnológicamente, ¿cómo se afrontaría para disminuir los desechos? Miren, ahí hay dos tendencias de pensamiento, ¿ya? Bien complejas. La primera, que es la más común, es tenemos que tomar medidas para reducir las contaminaciones, sea la contaminación del agua, del subsuelo, del suelo, del aire, etc. Hay otra tendencia que empieza a ser más, tomar fuerza, todavía no mucho, que dice, señores, es muy tarde. No vamos a poder cambiar el comportamiento de 7,5 billones de habitantes de la Tierra para lograr el objetivo. Por lo tanto, vamos por otro camino. ¿Cómo podemos corregir la contaminación que estamos creando? Y ahí vienen todos los temas, y hay bastante inventiva e iniciativa e innovación. Para darles un ejemplo, hay una persona que ha creado un
sistema, un barco con redes que están trabajando en las partes del mar del Pacífico donde está la basura plástica. Y son un sistema de recolección de esos plásticos y a través de bacterias y biogeneradores va destruyendo y consumiendo esto. Y los remanentes los compacta y los regresa a la tierra. O sea, es una limpieza de los desechos del mar. ¿Ok? Ese es, para darle un ejemplo. Igualmente se está viendo, por ejemplo, y esto ya es casi ciencia ficción, lo acabo de leer un artículo creo que en Futurism of Singularity, sobre gente que está pensando en construir grandes paneles solares que tapen parte de la luz solar y de esa forma reducir los rayos solares y el calor que el cambio climático que va a producir. Y hay otros, por ejemplo, que están trabajando sobre todo en el Ártico en cubrir el hielo con plástico, unas lonas de plástico, para proteger el hielo, para que no se deshiele el hielo y mantener el frío en el Ártico. Ustedes saben, se está reduciendo rápidamente. Entonces, hay muchas cosas de ese tipo que se trabajan, que es decir, bien, no puedo parar esto, ya la ola es muy grande, pero tengo que ver cómo construyo barreras para que la ola no tenga este efecto. Creo que cuál de los dos va a ganar, espero que una combinación de los dos, de menos contaminación y mayor procesamiento de la contaminación, nos pueda salvar de una nueva extinción, por lo menos a Homo sapiens, ¿no? Hugo Bauman, el aprendizaje y desarrollo humano parte de y se basa en la interacción humana. Pensar en una educación 100% virtual, como se entiende hoy lo virtual, es inviable. Pensar en una educación 100% virtual, como se entiende hoy lo virtual, es inviable. ¿Compartes esa apreciación? Es que yo estoy hablando de... hay mucho en virtual reality. ¿Ya? Hay sistemas hoy día que ¿alguien ha visto los nuevos simuladores de aprendizaje de volar aviones? O sea, te ponen un casco completo y tú estás en un avión, tienes todo. ¿Ok? Y te pone la pantalla de adelante, tuyo, es la pantalla de interacción. Y ahí aparece todo. Y tú vas a, en muchas cosas, como te dije, los hologramas, los avatares, tú vas a estar con esta casco virtual, de virtual reality, no sé cómo se dice en castellano. Realidad virtual. Realidad virtual, sentado en una aparente clase, vas a mirar alrededor tuyo y van a ver alumnos alrededor tuyo, ¿okay? Aunque físicamente no estén ahí, y vas a interactuar con ellos. Eso ya está pasando. ¿Ok? Uno de mis nietos, que tiene 14 años, tiene un sistema de virtual reality y lo usa para interactuar con sus amigos. Juegan juegos mayormente, pero también lo están empezando a utilizar en cosas educativas. Entonces, la educación va a mutar, se va a adaptar a esto. ¿Ok? Y probablemente lo que vas a tener, como ya tienes hay colegios en el Perú que ya son innovativos en ese sentido, donde tú tienes sistemas totalmente flexibles de aprendizaje, donde no tienes la rigidez que tienes. El alumno aprende lo que quiere conforme pueda y quiera digerir conocimiento. Ya no es este sistema tan rígido tradicional, eso ya debe desaparecer en buena parte y va a desaparecer con el tiempo. ¿Ok? Entonces, no nos encajonemos en pensar, eso es lo que dije al principio un poco, no nos encajonemos en pensar que la educación del futuro es como la educación del pasado. La educación del futuro es distinta a la educación del pasado. Y yo creo que los chicos van a aprender desde muy temprano.
Tengo los dos nietos más chiquitos míos, que tienen 5 y 6 años, están en Estados Unidos en clase Zoom. ¿Ya? Esos ya se acostumbraron a esto, nacieron con esto. Nosotros no, nunca. Para nosotros esto es absolutamente rígido y difícil de aceptar. Pero para ellos es distinto. La más chica de las 3 hermanos, de 2 años y medio, maneja el celular, el teléfono celular de su mamá y maneja un iPad. Ellos van a vivir bajo una realidad totalmente distinta de aprendizaje. Y los sistemas van a estar hechos para que ellos aprendan. La interacción humana, nosotros estamos acostumbrados a una interacción humana física. El futuro va a tener algo de interacción humana física, pero va a tener también mucho de interacción humana virtual. Y para la gente joven, la gente más joven, sobre todo los chicos, que hoy día están en, qué sé yo, de hasta 15, 20 años, el futuro de ellos lo van a aceptar como algo mucho más natural de lo que lo aceptamos nosotros. Vicente Rojas dice, estamos inexorablemente condenados a seguir exactamente lo que se nos viene de fuera o tenemos un margen de acción propio. Por ejemplo, a partir de nuestra cultura o de nuestros recursos naturales, como es el caso de nuestros recursos hidrobiológicos, que desconocemos casi absolutamente. Mira, yo no creo que estamos condenados si nos organizamos. Pero si nos dedicamos a cada uno ver lo suyo, si no logramos tener un sistema institucional que funcione, sí estamos condenados. Tenemos que empezar a cambiar todo el sistema institucional, para lo cual, para mí un sistema institucional es el conjunto de reglas de comportamiento de las personas dentro de la sociedad. Reglas que pueden ser explícitas o implícitas. Y dentro de esas institucionalidades juegan organizaciones. Tenemos que empezar a hacer un gran cambio en ese sentido. Yo no veo, y alguien me hizo esa pregunta, creo que anteriormente no la contesté, yo no veo liderazgo político para eso es otro tema. ¿Okay? Por eso digo que es triste que ni en el sector privado, ni en el mundo académico, ni en el sector público tengamos centros de pensamiento de futuro. Porque es solamente a través de ese tipo, y no estoy tratando de hacer propaganda ni nada por el estilo para ello, pero siento que si la gente no está pensando con una visión hacia adelante, siempre vamos a estar replicando en el pasado cuando ya el futuro ya no es así. Don Claudio Geske nos ofreció 1 hora y ya le estamos robando 13 minutos más. No sé si quiere continuar o cerramos acá ya la ¿Qué charla. te parece? Si hay preguntas, puedo quedar unos 10 minutos más, si te parece. Perfecto. José Pardo, una magnífica exposición, Claudio. Hablaste de que debemos organizarnos para afrontar estos cambios con un Estado ejecutivo y uno político como los que tenemos. ¿No crees que este tipo de conferencias se deberían dar de manera de llegar a todos los partidos políticos y que van a postular para el manejo del país? ¿Los 23 o 24? Es un absurdo. Que pongan de acuerdo. Ahí tenemos un absurdo para empezar. No tenemos suficiente político para manejar lo que tenemos. Pensar que tenemos 23 o 4 partidos políticos es un absurdo. Yo creo que otra vez, mira, los partidos políticos, si uno va a otros países, a países donde hay partidos políticos más afiatados, si quieres llamarlo así, muchos tienen centros de capacitación, centros de pensamiento, centros de gente que están permanentemente haciendo estudios, viendo qué debe hacer y haciendo planteamientos. Lo único que yo puedo decir es que yo creo que en general, al igual que en todas las áreas del conocimiento humano, también los partidos políticos tienen que empezar a organizarse
para acceder al conocimiento humano que les permita tener las ideas claras para cuando les toque gobernar, si es que les toca, sea individualmente como grupo, como un partido, o bajo una coalición de partidos o un conjunto de partidos que negocian posiciones comunes. Gonzalo Villegas pregunta, ¿no se abre una distopía que puede agrandar las desigualdades? Por supuesto. Por supuesto. O sea, si nosotros no nos organizamos, o sea, te lo pongo otra vez en un ejemplo. Hoy día, perdón, un niño de una familia educada, pudiente, en Estados Unidos, en Europa, o en Japón, o en Corea, o en China, que aprende al uso de todos los sistemas de interacción computarizada desde que tiene 2 o 3 años. Se compara con una persona del mundo rural peruano que a los 6 años por primera vez entra a una escuela rural a aprender el ABC o las matemáticas iniciales básicas. No hay forma que ese chico rural, por más inteligente que sea, pueda llegar a competir. Entonces tenemos que asegurarnos que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Y eso es el cambio fundamental que tenemos que hacer. La desigualdad, si no, se va a hacer de tal calidad que no vamos a poder romper ese fraccionamiento que existe entre los que saben, tienen conocimiento, y los que no saben y no tienen acceso al conocimiento. La última pregunta es, Vivian Carti, ¿qué entidad o universidad ha hecho ha hecho o está haciendo prospectiva mundial, regional y del Perú? En el Perú, como les dije, fuera de un par de personas que hacen algunos cursos, hay un Instituto Futuro que ha creado Carlos Anderson, que es muy incipiente. Está Fernando Ortega San Martín, que enseña si no me equivoco, hace cursos y trabajo de prospectiva en la San Marcos y en la UNI, y había un embrión de prospectiva en ingeniería en la Católica. Yo me imagino que en algunas otras hay, pero no es algo que es básico o fuerte. Y en el mundo, probablemente una de las más conocidas es la Universidad de Manchester en Inglaterra, pero hay think tanks, hay muchos, inclusive muchos de las grandes empresas consultoras internacionales, McKinsey, por ejemplo, Ernst Young, o varias de las otras. Está el Hudson Institute, hay el Futures Institute, hay Futurism, hay muchas. Singularity University, en Silicon Valley, de Peter Diamandis, por ejemplo, es una de las más conocidas. Está trabajando muchas cosas de estudios de futuro. Y acá trae a colación, y con eso creo que voy a terminar porque es bastante complejo, es la gran discusión que se está dando es cuál es la mutación que vamos a sufrir nosotros como inteligencia. O sea, si vemos al ser humano como una inteligencia, que la inteligencia ha nacido por la evolución biológica, pero no tiene que seguir necesariamente por evolución biológica. Y por otro lado, la discusión también es si la evolución biológica es manejable. Es decir, si utilizas técnicas como CRISPR, la forma de modificar los genes de las personas para crear lo que se llama el superhombre, o sea, acrecentar la capacidad de pensamiento de las personas, hacer más activo e interactivo el cerebro,
inclusive lo que acaba de hacer Elon Musk, por ejemplo. Elon Musk ha creado un aparato para tratar de leer la mente de chanchos. Porque el chancho, como posiblemente algunos de ustedes saben, es uno de los animales que más se asemeja biológicamente al hombre. Por eso, por ejemplo, se está trabajando bastante en xenotransplants, o sea, trasplantes de corazón de chanchos al ser humano. Es una de las cosas que se viene, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo mismo sucede en términos de lectura cerebral. Cuando se puede hacer modificaciones genéticas que acrecentan la capacidad del ser humano de vivir más tiempo, de revertir todo lo que es el deterioro del cuerpo humano con la edad, de generar una capacidad de pensamiento más grande, eso va a enfrentar ¿qué? Se va a enfrentar a un sistema de inteligencia artificial que puede ser el rival de este hombre, de este superhombre. Y esa es una discusión que se está dando en la literatura y obviamente aquí entran, yo no quiero que ustedes piensen mal en esto, pero simplemente esto se está dando y acá hay, en las cosas que estamos hablando, hay múltiples temas de ética y comportamiento humano que el ser humano va a tener que enfrentar en el futuro, y yo no creo que tampoco esté muy listo para eso. Habiendo gastado tu tiempo, muchas gracias por todo. Rubén, por favor, las palabras de despedida para nuestro huésped. Bueno, muy agradecido, Claudio. Realmente lo que nos has dejado es con la miel en el gusto, porque has abierto en la última, en tu última intervención, has abierto todo un abanico de posibilidades que nos tendría que tomar muchas horas de conversación. Lo importante, creo, de hoy día es que has posicionado una serie de temas en los cuales tenemos que pensar y sobre los cuales tenemos que comenzar a actuar. Yo creo que eso es importante. Gracias a todos por habernos acompañado. Claudio, hay una serie de personas que te están agradeciendo por la excelente exposición, la cual yo me sumo.